Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 9. Y leo en el nombre del Señor Jesús. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Amén, amén y amén. Pastor, nuevamente. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque esta palabra nos purifica, nos alimenta. Y te damos gracias porque si algo de fe tenemos en nosotros, no es por nosotros mismos, sino por la palabra que hemos escuchado. En ocasiones deseamos tener una fe inmensa, pero tu palabra dice que la fe más grande es tan pequeñita como una semilla de mostaza. Hoy nuestra fe está puesta en Jesucristo el Señor. Y en esa fe confiamos, descansamos y esperamos. Yo te ruego, Señor, que esta iglesia que está reunida hoy y los que nos están viendo en casa tengan el vivo deseo de recibir tu palabra con madurez, Amén. Con altura, pero también con el deseo de honrarte. Hoy agachamos nuestra cabeza ante ti y nos humillamos. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú das gracia al humilde, mas al altivo miras de lejos. Señor, danos humildad para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, pastor. Siéntense, amada iglesia. He tenido la oportunidad de escuchar a muchos hermanos que me dicen que están predicando la palabra de Dios. Pero quiero ir a unos testimonios propios, testimonios en mi propia familia. No sé si ustedes recuerdan que hace poco el pastor Junior nos estuvo compartiendo cuando compartía el evangelio con algunos compañeros en su colegio. ¿Lo recuerdan? Y cómo hablaba no solamente en el colegio, ya estando en edad de bachillerato,
sino también cuando era niño compartía la palabra del Señor. De igual manera, hablando este fin de semana con Claudia, ella me compartía que muchas veces ella compartió el Evangelio no solamente en el colegio siendo una niña, sino ya siendo una adolescente en el bachillerato y en algunos casos en la propia universidad. Cuando yo los escucho a ellos, respectivamente, me quedo observándolos y digo, ¿por qué ellos están compartiendo el Evangelio de Dios? ¿Por qué están compartiendo el mensaje de salvación a sus compañeros, sobre todo en un entorno tan complejo como es hablarle a adolescentes, a niños, adolescentes y jóvenes? En alguna ocasión, cuando estaban muy niños, les oía decir lo mismo y que compartían siempre el mismo mensaje. Y después de todo este tiempo y de tanto pensar, me he dado cuenta de que ellos han compartido el mensaje del Señor y de su Evangelio, porque están convencidos de que el Señor Jesucristo vive y vive para siempre. El tema que les quiero compartir hoy lo he titulado Resucitado. Esta va a ser una serie de 4 mensajes. Hoy, con el favor de Dios, compartiré la primera parte, Resucitado. Porque yo creo que todos los cristianos, o por lo menos la mayoría, hemos escuchado acerca de cómo el Señor Jesús murió, fue sepultado, pero también resucitó. ¿Ustedes han escuchado ese mensaje? ¿Aló, iglesia? De cómo el Señor Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y usted dirá, ay, pastor, otra vez llegó el domingo de resurrección. Va a predicar lo mismo que están predicando en muchas iglesias. Un mensaje más que me va a tocar escuchar acerca de la resurrección del Señor Jesús. Y seguramente algunos de ustedes se sentirán tentados a decir, pastor, estoy a punto de abandonar mi silla, irme, porque yo ya sé todo lo que usted va a predicar. Y a lo mejor usted tenga razón. Eso en el ámbito cristiano. Él no está aquí, Él ha resucitado, predica un pastor. El Señor vive y vive para siempre, predicará otro pastor. Y en fin, mucho mensaje se ha predicado acerca de la resurrección del Señor, porque este es un tema que no puede estar al margen de la iglesia y mucho menos de nuestra fe. Esto pasa en el ámbito cristiano, pero otros como el pueblo judío, que aunque para nosotros los cristianos sigue siendo el pueblo de Dios porque está bajo una promesa que Dios le hizo al padre de la fe, que es nuestro padre Abraham, el conocimiento de Dios a este pueblo, al pueblo judío, les fue quitado, y por eso es que el apóstol Pablo dice que ese conocimiento les fue quitado y ahora les fue dado a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque somos nosotros ahora los que estamos encargados de construir el edificio de Dios, que es su iglesia. Entonces, lo que los judíos hablan está hoy en día y desde ese momento en que Cristo resucitó, completamente lleno de insensatez. Está completamente lleno de maldad. No hay sabiduría en ellos. La única sabiduría ahora procede de lo que Dios le ha entregado es a su iglesia. ¿Sabe dónde está la sabiduría de Dios depositada hoy con mucha confianza?
en su iglesia. Y por eso es que usted ha tenido el privilegio de tener la convicción, y eso espero, de que Jesucristo sí ha resucitado. Si usted habla con un judío, se va a dar cuenta que al entrar a discutir, quiero decir, a dialogar sobre el tema del Señor Jesús en Isaías 53, que es como la piedra de tropiezo, uno se encuentra en esa discusión que ellos le dicen a uno, pero es que abandona a Jesús, es que tú no eres de ahí. Es que, y entonces ya uno les dice, mira, pero es que aquí dice en Isaías 53 acerca del Mesías que iba a padecer, que iba a morir, que iba a resucitar. Y ellos sin ningún escrúpulo le dicen a uno, no, pero es que ahí no se está refiriendo al Mesías, sino a Israel, que ese que fue molido por nuestros pecados, que ese que por sus llagas hemos sido sanados, no se refiere a Jesús el Señor, sino a Israel. Figúrense ustedes. ¿Por qué? Porque su conocimiento está entenebrecido y porque gloria a Dios que Él nos ha abierto la puerta de la sabiduría de Él para que comprendamos estos grandes misterios en la medida que Él los vaya revelando. Así que el mismo Señor Jesús que un día dijo, la salvación viene de los judíos, eso se lo dijo a la mujer samaritana, también nos está diciendo a nosotros hoy. En Lucas 11:52, ay de ustedes expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el paso. Este es un término muy duro para la clase dirigente de Israel, para los expertos, para los maestros, para los que tenían un conocimiento manipulado de las sagradas escrituras que a través de sus interpretaciones escribieron y siguen escribiendo muchos libros como la Misná y el Talmud, libros a los cuales ellos le dan más importancia que a la misma palabra de Dios. Y eso es lo que está sucediendo hoy también. Muchas personas se han especializado en seminarios bíblicos, en universidades, en facultades de teología, en adquirir conocimiento, en interpretar las Sagradas Escrituras, y se paran como los que más saben para tratar de mirar por encima del hombro a los que menos sabemos. Y no se dan cuenta que cuando uno se sube al árbol del conocimiento, el Señor le está diciendo a uno, bájese de ahí. ¿Por qué? Porque es que al Señor le interesa más, al Señor le importa más que lo obedezcamos a que lo interpretemos. Mire que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ahí donde nosotros iniciamos la lectura en este día, nos dice muy claramente cuál es el objetivo de todo este tema. Él dice, versículo 2, según la previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Ahí no dice que para interpretar a Jesucristo, sino para obedecer a Jesucristo. Y quien obedece tiene la facultad de parte de Dios de interpretarlo. Porque una cosa es la erudición y otra cosa es la sabiduría. Hay gente con mucho conocimiento y eso es erudición, pero no tienen temor de Dios, no obedecen lo que están leyendo. Hay otros con sabiduría, esa sabiduría que viene de parte de Dios que les permite saber todo esto, pero con el temor de Dios, y de esa manera se predica de manera muy reverente. Ahora mi pregunta es, ¿para ustedes creen que si les predico un mensaje más acerca de la resurrección del Señor Jesús, eso sería, podríamos llamarlo así, otro mensaje más? ¿O quién es testigo aquí de la resurrección del Señor Jesús? Dígame, ¿cuántos testigos hay aquí de la resurrección del Señor Jesús? De que Él está resucitado. Amén, amén, amén. Es decir, ¿cuántos tienen la firme convicción de que Jesús sí ha resucitado? Porque es que lo que les acabo de compartir, el pueblo judío está lleno de maldad.
y no hay sabiduría en ellos. Y desde el principio se opusieron, sobre todo los saduceos que no creen en la resurrección de los muertos, a que se predicara de que Jesús sí ha resucitado. Entonces lo que les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes sí creen en que Jesús resucitó? Sí. Mire, yo lo creo. Y lo creo porque es que cuando la palabra del Señor Jesús o la palabra de Dios nos dice que en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto, vamos a leer por un instante en el capítulo 15 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, a ver cuántos testigos tenemos ahí. Y son testimonios coherentes, que son testimonios que van enfocados en una misma dirección y que no admiten ninguna equivocación. Vamos a leer estos textos en la palabra del Señor. Y dice el apóstol Pablo, ahora hermanos, quiero recordarles, ¿qué es recordar? Que volvamos a pasar por el corazón. Eso es recordar, volver a pasar por el corazón. Recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Y vamos a ver qué fue lo que recibió el apóstol Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. ¿Lo creen? Sí. Muy bien. Que fue sepultado. ¿Lo creen? Sí. Que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Lo creen? Muy bien. Y mire pues los testigos. Que se apareció a Cefas o a Kepa o a Pedro. Ahí tenemos el primer testigo. Ustedes lo pueden encontrar en los evangelios. Se apareció a Cefas, un testigo. Vaya sumando y ahorita al final los buenos para números me dicen cuántos testigos inicialmente de cuánto está hablando el apóstol Pablo. Y luego se apareció a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Y luego se apareció a Jacobo, es decir, al hermano mayor, al hermano medio de él. Más tarde a los apóstoles. Y por último a uno, como nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Cuántos sumaron? ¿Cómo? 500. 514. Sí, porque es que cuando se menciona a Pedro, o sea, a Cefas, hay que incluirlo en los 12 apóstoles. Sí. Entonces, 514. Por allí una hermana me dice que a María también. Pero Pablo menciona estos aquí, porque estamos mencionando solamente a estos. ¿Ustedes sí creen que 500 personas se iban a poner de acuerdo para dar un mismo testimonio? ¿Cierto que no? Y sabe, esos 514 se han vuelto millones en todo el mundo, entre los cuales está usted y estoy yo. Y de esa manera el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4 y versículos 11 al 13. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Sin embargo, quiero saber si esta mañana usted realmente ha entendido la verdad de la resurrección del Señor Jesús.
Esta es una pregunta que les estoy formulando, hermanos. Yo quiero saber en esta mañana si realmente usted ha entendido la verdad de la resurrección del Señor Jesús. ¿Sí la ha entendido? Amados hermanos, tengo suficientes razones para afirmar lo siguiente. Quizás la iglesia no lo está entendiendo después de todo. Y he ahí el titubeo de algunos para decir o responder afirmativamente a lo que les he preguntado. Y no solamente aquí, sino donde haya cristianos. Y tal vez esa duda, ese titubeo en nuestra fe, en creer si el Señor Jesús ha resucitado, tal vez sea la razón por la que la persona promedio que dice ser cristiana no cree, por ejemplo, que existan las verdades absolutas que constituyen la palabra de Dios. Muchos se acercan a la palabra de Dios, pero la ven segmentada, a conveniencia, la parcelan y hasta la cercenan con tal de saciar sus propios apetitos y nunca con un corazón abierto a creer que lo que el Señor ha dicho es la verdad absoluta. ¿Ustedes creen en la verdad absoluta de la palabra de Dios? O también hay muchos en el cristianismo que no creen en la verdad del infierno, de que el infierno exista. No la creen. Y se les pega lo que dicen los nuevaeristas. No, eso es un estado mental del hombre, eso es una invención. ¿Ustedes creen que hay infierno? Sí. Bueno, les hago la pregunta de otra manera, se las planteo. ¿Ustedes creen que hay cielo? Sí. Y por supuesto, si creen que hay cielo, entonces tiene que haber infierno. Por eso es que muchos están teniendo dificultades en no creer que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado. No creen eso. Muchos no están creyendo que la Biblia es la inspirada palabra de Dios sin errores ni contradicciones. No lo están creyendo. Otros creen que la Biblia simplemente contiene la palabra de Dios. Diga conmigo, la Biblia no contiene la palabra de Dios. Dígalo con autoridad. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Pero además, muchas personas creen que pueden ir al cielo si son sinceros en su religión, incluso si su religión no tiene nada que ver con Jesucristo. Yo no me quiero constituir aquí en un juez de nadie, ni en un crítico. Estoy predicando la palabra de Dios. Pero mis amados hermanos, mucha gente al día de hoy está convencida de que todo lo que hicieron en el curso de esta semana les va a permitir ser salvos al seguir tras los ídolos, al hacer penitencias. Mire, vi algo por ahí que me pareció ya el extremo de los extremos. Un hombre en una de las carreteras del Valle del Cauca, arrodillado, no sé si ustedes lo vieron, caminando de rodillas, entiéndase, y algún pasajero le pregunta: hey, ¿qué estás haciendo? Estoy pagando una promesa y voy para Buga de rodillas. ¿Cómo así? ¿Necesitas agua? Yo te regalo agua, dame agua entonces. ¿Y por qué estás haciendo eso? Porque quiero que el Cali gane el partido que va a jugar.
Para que no descienda de categoría. Y ese hombre yo lo puedo mirar como una persona corporativa en la que me representa a muchas personas que creen en una salvación, en una religión que les está diciendo que puede haber una salvación sin Cristo Jesús. Hay datos muy alarmantes y además de alarmantes muy conmovedores, como que 1 de cada 4 personas que dicen ser cristianas creen en la reencarnación. Eso es alarmante. Y ustedes saben de dónde proviene ese tema, la reencarnación, de uno de los púlpitos mundiales de lo que es la nueva era, lo que ha usado la nueva era como púlpito para predicar todas esas doctrinas anticristianas, como es la India. Otros creen en alguna forma de existencia espiritual después de la muerte que no implica ir al cielo o al infierno literalmente. Y les voy a decir por qué. Porque he tenido personas cercanas, hermanos, quiero decir, que le oyeron decir a sus propios papás: yo no me voy a cuidar absolutamente de ninguna enfermedad, porque si me muero, hasta ahí llegó la vida. Hay gente que cree que cuando se murió, ahí terminó todo. De ahí que muchos se suicidan también, porque creen que ahí cesó todo. Porque creen que no hay un lugar como el infierno o el cielo. ¿Recuerdan la pregunta que les hice? Si creían en la verdad absoluta que hay cielo, o si creían en la verdad absoluta que hay infierno. A partir de que una persona se muere, en el segundo subsiguiente en el que murió, si se fue sin Cristo, se dio cuenta que se condenó, que se perdió. Y si muere en Cristo, inmediatamente se da cuenta también que se salvó. Al escuchar el mensaje del Evangelio, la iglesia en general de hoy dice: ya sabemos todo eso, pero tiene esos, sobre todo unos más que otros, dicen: yo ya sé todo eso, pastor, otra vez, lo mismo, la misma cantaleta, el pastor regañando, el pastor exhortando, el pastor amonestando. Yo les digo, mis amados hermanos, mucha gente está pensando así, pero tiene un estilo de vida y una mentalidad totalmente desprovista de la verdad del Evangelio. Es posible que tristemente se ha vuelto la iglesia de hoy, como lo denuncia el apóstol Santiago en su epístola en el capítulo 1, versículo 22. Él dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. ¿Qué debemos hacer? Llevarla a la práctica. ¿Cuántos cristianos legítimos hay aquí? ¿Cuántos cristianos legítimos hay aquí? Legítimo es genuino. Porque para usted, que ha dicho en esta mañana que es un cristiano legítimo, la palabra de Dios debe tener una presencia duradera, pero además progresiva en su vida. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones y no me cansaré de repetirlo. La palabra del Señor la debemos estudiar diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. Es como un dofa lo que estamos hablando aquí. Debemos hacerlo de manera progresiva, la lectura de la palabra del Señor.
pero permitir que esa palabra al estudiarla vaya dejando lecciones en nuestra vida. Cuando hago mis devocionales con mi esposa Marlene, a quien extraño en esta mañana, yo le tengo que decir, mira, paremos aquí porque hay unas lecciones que tenemos que sacar para compartir, no solamente con nosotros mismos, entre nosotros mismos, sino con la iglesia. O sea, no es leer la palabra por leerla, es lo que quiero decir. La palabra debe permanecer de una manera duradera y progresiva en nosotros. De esa manera creceremos en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo 22 que acabamos de leer de la epístola del apóstol Santiago nos está permitiendo varias cosas, saber varias cosas. Y lo primero es que nos está prometiendo un resumen preciso de muchos temas en la carta toda que él está escribiendo. Es decir, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Santiago es: pongan en práctica lo que han oído. Es decir, la palabra de Dios, y no solamente sean oidores, porque así se engañan a sí mismos. Yo creo entonces, en esta mañana, que una fe superficial, una fe de nombre, una fe no transformadora, no es una fe salvadora. ¿Quiere repetirlo conmigo? Diga conmigo: una fe superficial, una fe de nombre, una fe no transformadora, no es una fe salvadora. Volvamos otra vez a lo que nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, donde leímos. Mire usted, ¿qué nos dice el amado apóstol, como quiera que fue el primer testigo de la resurrección del Señor? Él dice, versículo 2, según la previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? Nuestra salvación. Por eso, mis amados hermanos, es que el escritor a los Hebreos también nos está escribiendo en el capítulo 5 y versículo 11 lo siguiente: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Y yo no voy a desanimar a aquellos que tienen aspiraciones de pastorear con lo que voy a decir. Pero una de las mayores dificultades que presenta el ser pastor es que la iglesia está escuchando el mensaje ahora y en menos de 2 minutos ya se le olvidó. Y no estoy haciendo un llamado a que se graben todo lo que estoy diciendo aquí, sino que hay unas ideas centrales, que es lo espiritual, lo esencial, que ustedes deben guardar como principios, así no lo puedan recitar o decirlo de memoria, pero sí tener una convicción de fe. Hombre, yo no sé cómo explicarlo, pero de mi fe en Cristo Jesús nadie me mueve.
¿Por qué? Porque algún día escuché al pastor predicarme esto. Por lo tanto, hay que echar mano de la predicación. Yo no entiendo cómo hay pastores que se toman todo el tiempo en el culto y al final dicen, no hubo tiempo para la predicación de la palabra de Dios porque las actividades y el activismo se nos tomaron todo el tiempo. ¿Por qué? Es que predicar es repetir, es hablar la palabra de Dios. De ahí que escuchar y no practicar es no haber realmente escuchado. Y esto ya es muy delicado. Escuchar, dígalo conmigo, y no predicar es realmente no haber escuchado. Y esa es la razón por la que el Señor solía decirle a los hipócritas y a los religiosos de su época, el que tenga oídos para oír, que oiga. Quiero que hagamos una prueba, mis amados hermanos. Quiero probar si realmente hemos comprendido o no la verdad del Evangelio, si realmente sabemos o no todo eso, si realmente lo hemos entendido o no, y mostramos evidencia por la forma en que vivimos. Veamos la siguiente escritura. Vamos a Primera de Pedro, ahí donde empecé el mensaje. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, y ahí arranca la cosa, nacer de nuevo. Dígale al que tiene a su lado, tenemos que nacer de nuevo. Y de la única manera que nacemos de nuevo es mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. ¿Por qué muchos no han nacido de nuevo? Porque no creen que Jesucristo ha resucitado. Porque creen en que se celebra en una semana, un domingo, el día de la resurrección, y porque cantan muchas cosas y resucitó y resucitó y resucitó, pero por dentro hay un vacío de fe impresionante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo exponemos o demostramos la verdad de que Cristo sí resucitó? ¿Y cómo exponemos esa verdad? No solamente hacia afuera, sino que tenemos que empezar por nosotros. ¿Cómo exponer y demostrar la verdad de que Jesucristo sí resucitó? Lo primero que tenemos que hacer es aplicando la verdad del Evangelio en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos revelar una esperanza viva, que nuestra esperanza sí está viva en Cristo Jesús, y no poner nuestra esperanza en un mundo podrido, en un mundo moribundo, en un mundo contagiado, en un mundo desesperado, en un mundo que no sabe cómo exponer todo lo que está pasando y cómo disimularlo. Un mundo que se está deshaciendo ante nuestros propios ojos. Si hay crisis económica, mis amados hermanos, usted no debe poner los ojos en la crisis económica, porque eso le va a menguar la fe. Si hay una avanzada del homosexualismo, del feminismo, de todos aquellos que hablan acerca del aborto y de la eutanasia y de todo eso, no se aterre por eso, no pierda la fe, no pierda su esperanza, porque su esperanza está viva, y no ponga su esperanza en el mundo moribundo que se está deshaciendo. Es un mundo descompuesto. El mundo es un cadáver en vía de descomposición. No podemos poner la esperanza en un mundo que está desapareciendo. Nuestra esperanza debe estar puesta en la gran verdad de que Jesucristo sí ha resucitado. En el versículo 3, el apóstol Pedro está diciendo: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva.
Es decir, la resurrección del Señor Jesús no fue solo un evento que se celebra año tras año. En eso no consiste, ese no es el meollo. La resurrección del Señor Jesús nos dio una nueva forma de vida. Eso es lo que ha pasado y ahí sí debemos centrar nuestra atención. Y yo quisiera que hiciéramos una similitud entre el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Vamos a ver qué es el nacimiento natural. Yo creo que todos tenemos un registro civil, ¿cierto? Usted va a la notaría. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Usted va a la notaría y pide su registro civil. Y ahí está el registro civil. De hecho, hoy los niños ya lo registran sin necesidad de llevarlos a la notaría, sino que hay notarías que tienen sus dependencias en los mismos hospitales. ¿Qué está escrito en el registro civil de nacimiento de nosotros? Entre otros detalles, la hora en que nacimos. No nacimos después de que nos limpiaron. No nacimos después de nuestro primer baño. No nacimos después de que comimos por primera vez. ¿Usted sabe cuándo nacimos? Nacimos cuando nacimos. ¿Les dije algo nuevo? Diga, yo nací cuando nací. Ahora, ese es el nacimiento natural. Vamos al nuevo nacimiento, ese que está mandado a recoger en muchos sectores del cristianismo. No, que hay que nacer de nuevo. ¿Para qué nacer de nuevo? Ese pastor allá no habla sino de religión, legalismo. ¿Qué cuento de nacer de nuevo? Mis amados hermanos, de la misma manera, no nacemos de nuevo después de unirnos a una iglesia, ni de limpiar nuestras vidas, o después de asistir a un discipulado, o de tomar algunas decisiones para vivir mejor, o después de asistir al culto del domingo durante todo un año. ¿Sabe por qué hay crisis en los matrimonios hoy? Porque la gente está muerta. ¿Sabe por qué muchos están descarriando hoy? Porque la gente está muerta. ¿Sabe por qué muchos están elevando a un nivel exponencial la práctica del pecado? Porque la gente está muerta. No tienen esa esperanza viva. ¿Y sabe por qué? Porque el nuevo nacimiento no es obra de un ser humano. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo en un momento en el que nuestro espíritu pasa de muerte a vida. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando nuestro corazón se aviva, cuando escuchamos y creemos el Evangelio de Cristo Jesús, cuando escuchamos que el Señor murió por nosotros y pagó el castigo por nuestro pecado en la cruz, en el mismo momento que dijimos en nuestro corazón o con nuestra boca, creo que Cristo hizo eso por mí, quiero recibir todo lo que Él ha hecho por mí y entiendo que todo lo que soy debe pertenecer a Él. En ese momento es que hemos nacido de nuevo. En el momento en el que aprendamos a decir, ya no me mando yo, o yo hago lo que a mí me da la gana. Nacemos de nuevo es en el momento en el que decimos, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Cuando él está diciendo, ya no vivo yo, lo que está diciendo es, ahora estoy muerto para que Cristo viva en mí. Una persona que no ha muerto al pecado, es imposible que Cristo viva en él. Por eso, mis amados hermanos, hoy más que nunca debemos preocuparnos en saber si realmente pertenecemos o no al Señor Jesús. No a una iglesia. Por pertenecer a una iglesia, a ustedes hay que decirles, mañana hay culto, el mensaje que se va a predicar es este. Venga, por favor, no deje de asistir.
Una persona a la que hay que rogarle para que rinda culto al Señor está muerta. No ha nacido de nuevo. Porque es que este tema del nuevo nacimiento toma lugar en nuestra vida es en ese momento en el que dejamos que Cristo gobierne nuestros corazones. Es ahí cuando ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Que nos reconocemos como pecadores, que vemos la necesidad de clamar a Dios por su gracia salvadora. Y usted se estará preguntando, pastor, ¿cómo puedo experimentar este nuevo nacimiento? Déjeme le respondo con lo que escribió el apóstol Pablo, el profeta Joel, lo dijo el apóstol Pedro y otros más. Vamos a las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 10, versículo 13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dígalo conmigo. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Vamos a ver qué nos escribió el profeta Joel. Vamos a estar entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. El profeta Joel en el capítulo 2, versículo 32 dice: y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. ¿Quiénes? Los que invoquen el nombre del Señor. El apóstol Pedro, en su magistral y primer discurso, cuando ya le toca enfrentarse a sus propios paisanos, a los galileos y a los judíos y a gente de otras naciones, en el capítulo 2 y versículo 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles dice: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Jesús sí ha resucitado, cumpliendo así lo que está escrito en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos al capítulo 15, versículos 16 al 18. Esto era anunciado y lo está retomando el apóstol aquí en una magistral predicación también. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Eso lo hemos leído en Hechos 15. ¿Qué es lo que está predicando el amado apóstol aquí? Retomando las palabras del profeta Amós, que en el capítulo 9, versículos 11 y 12 dice, y leo en la versión Reina Valera: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice el Señor, que hace esto. Ahora bien, entonces, ¿qué es invocar? ¿Qué es la palabra invocar? Invocar proviene del griego epikaleomai. Ahí lo tiene usted. Epikaleomai. Eso es lo que quiere decir invocar. ¿Qué es epi? Epi es por encima de. Y kaleo, llamar. Entonces eso es invocar. Invocar es convocar, llamar, pedir auxilio, pedir ayuda al Señor resucitado mientras lo adoramos. Eso es invocar. Ahora, pregunto, ¿quiénes creen que Jesús ha resucitado?
¿Quiere invocar al Jesús resucitado? Levántese, por favor, y diga conmigo al Señor: Señor, hoy te estoy llamando porque creo que tú has resucitado. Hoy te estoy pidiendo auxilio. Hoy te estoy pidiendo ayuda. Hoy te llamo para que vengas en mi favor. Mira este momento por el cual estoy pasando. Ven, ayúdame. Por eso invoco tu nombre, porque estoy pasando por aguas turbulentas. Y hoy creo firmemente que tú sí has resucitado, y por eso invoco tu santo nombre. Amén, amén y amén. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.